Belleza, elegancia, tradición y competición son los valores que reúne la Puig Vela Clàssica Barcelona, un único evento de navegación clásica a nivel mundial, logrando récord de participación. Medio centenar de históricas embarcaciones nos ofrecerán una grandiosa puesta en escena de auténtica tradición marinera. 9 son los años consecutivos que la Puig, celebrada en el Real Club Náutico de Barcelona, lleva cautivando tanto a navegantes como a aficionados y visitantes de la capital condal. Una cita imprescindible entre las tripulaciones de clásicos por su calidad, espectacularidad y trato. Entre maderas y bronces, cada embarcación guarda secretos e historias que se han ido acumulando a lo largo de los años y que dotan de un valor añadido a cada barco y por tanto a la competición. La historia de Moonbeam es una historia increíble. Hay una parte de la historia que todo el mundo conoce, es durante 8 años fue el barco del príncipe Regnier de Mónaco y de Grace Kelly, y han hecho la luna de miel en el barco en Mónaco, una historia desde hace 102 años ahora. El total de la flota se dividió en 3 categorías. Por un lado, los barcos clásicos, aquellos votados antes del año 1975, pero subdivididos en 2 grupos según su tamaño. Por otro lado, los barcos de época, aquellos anteriores a 1949, que según su tipo de vela se agruparon en época cangreja si la vela era áurica, es decir, de forma trapezoidal, o época Marconi si era bermudiana, o lo que es lo mismo, forma triangular. El último grupo fueron los Big Boat, barcos clásicos y de época, pero con eslora superior a 25 metros. Yo la verdad es que hasta llegar a este barco había sido un marinero de plástico toda mi vida. Y fue llegar y hacer una prueba de navegación en Mahón, que en aquel entonces el barco estaba en Mahón, y me quedé absolutamente sorprendido de cómo navega la madera, ¿no?, comparada con el plástico, ¿no? En la jornada inaugural se dio a conocer el parte meteorológico que acompañaría a los casi 500 regatistas durante los días 14, 15 y 16 de julio, augurando una competición con unas condiciones meteorológicas idóneas para este tipo de embarcaciones. A partir de la 1 del mediodía, con las velas ya desplegadas, empezaba el espectáculo. Los clásicos, completando el recorrido más largo, tuvieron por delante 9,8 millas de distancia repartidas en 5 tramos que dieron mucho juego a la hora de ganar o perder esloras. El Goya, un sloop bermudiano de 1967, patroneado por Ramón Rosés, lideró la flota de los Clásicos 1, siendo el primero en cruzar la línea de meta, logrando mantenerse primero tras la aplicación del tiempo compensado. El Samarcand, 10 años más antiguo que el Goya, consiguió la segunda plaza, superando por tan solo 5 segundos al Outlaw. Este barco se lo hizo un italiano que se llamaba Giorgio Falk y hizo la primera Whitbread. La primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo en el año 73 y quedó quinto, que no está nada mal. Y primero de la clase. Y primero de la clase. Estamos muy contentos. Sí. Porque hacer primeros en real y compensado siendo el barco más pequeño, pues creo que está muy bien. Las 2 embarcaciones más punteras de entre los Clásicos 2 confirmaron los pronósticos brindando una bonita batalla entre ellos. Hablamos del que llegó como campeón a la regata, el local Alba, de Damián Rivas, y el Argos, donde la presencia de su último armador, el arquitecto Luciano Díaz, sigue presente en cada tabla del barco. Fue el Argos quien destacó en la salida por Barlovento, mientras que el Alba tuvo un primer tramo menos acertado. Finalmente el Argos logró la mejor posición y el Alba le siguió tras la fórmula de compensación de tiempos a tan solo 21 segundos del tercero, el Canabel. Esto de ser el barco a batir es un término que no me gusta porque cada regata empieza de cero y las condiciones de cada regata también son diferentes. O sea pero bueno, vamos a intentar ahí pelear y parece que estamos ahí con los de delante peleando para defender el título del año pasado. Las 7 con 23 millas, repartidas en 4 tramos, fueron suficientes para que el Marigold mostrase sus armas ganando la primera prueba de la competición en época cangreja, recordando su triunfo en la edición anterior. Le siguió el Kelpie of Falmouth y Niña Luisita.
En época Marconi, el Halloween, un velero inspirado en los 15M que ganó la Fastnet el mismo año que fue votado en 1926, se impuso entre sus contrincantes, sacando 26 segundos tras la aplicación de compensación al segundo, que fue el Islander, un barco construido en madera de teca de Birmania, secado al aire por un proceso natural durante 8 años antes de empezar su construcción. For us today, it was our first race of the season, so we're a bit rusty. We've won it twice, so we're going to have to try and win it a third time. So we had a good result today, we have to work really hard tomorrow and even harder on Saturday. So we would like to win, obviously. Atractivas maniobras nos ofrecieron los Big Boats, desprendiendo señorialidad y mucho nivel. El Moonbeam 3, que ostenta el título de campeón de la edición anterior, exprimió su potencial consiguiendo el primer puesto provisional por delante de su barco hermano, Moonbeam 4. El debutante, Sumurum, supo defenderse bien en aguas del litoral barcelonés, quedando por detrás de los Moonbeams. El Village relajó tensiones y estrechó lazos, dando paso a otra intensa jornada. Saludos desde el bauprés de una de las piezas históricas aquí presentes en época cangreja, el Gypsy. Después de su casi siglo de vida, en su cubierta todavía se puede respirar el aroma de su espíritu original. Con este sentimiento de tradición y pureza, vamos a vivir el enfrentamiento con el resto de la singular flota. Empieza la segunda jornada de la Puig Vela Clásica Barcelona. El viento, de nuevo de Garbí, se mantuvo entre los 12 y los 14 nudos de intensidad. La fuerte corriente contraria al viento provocó una marejadilla corta y vertical, incomodando a los barcos de esloras medianas y pequeñas. Larga jornada que quedó marcada por la igualdad entre las embarcaciones. Respecto a los espectaculares Big Boat, el Moonbeam 4 logró coger las riendas de la prueba, superando al número 3 de los Moonbeams. Este último cuenta con un palmarés en Puig que le otorga 5 títulos de campeón de las 8 ediciones celebradas. En 1903 se construyó el Moonbeam 3, un diseño de William Fife, quien encargó la construcción de lo que sería el primero de los barcos conocidos como Moonbeam, una serie cuyo diseño y prestaciones mejoraba el anterior. El Moonbeam 4, que se traduce como rayo de luna, fue el último y mayor de los Moonbeams construidos y hoy en día es uno de los pocos cúter áuricos clásicos que sigue navegando y, en este caso, logrando el primer puesto provisional en la segunda jornada de la competición. El Sumurum consiguió colocarse segundo en la prueba del día y tercero en la general, mientras que el Eleonora, de 1909, siendo el tercer barco más antiguo de la regata, navegó varias millas de más por una equivocación en una baliza que le retrasó del resto de las embarcaciones. Y las claves de los éxitos son la tripulación, por supuesto. Tenemos un barco increíble, con una historia increíble, de una velocidad, una potencia enorme, pero para controlar este barco necesitamos gente. Somos 30 para controlar este barco. En época cangreja, idénticos resultados a la jornada anterior. El Marigold reafirmó su liderazgo, seguido por el Kelpie of Falmouth y el Gypsy, que apostó por una salida amurado a babor. En Marconi, los 3 primeros se mantuvieron en los puestos de cabeza, pero cambiaron las posiciones. El Islander, de Ricardo Albiñana, se impuso sobre sus competidores directos, firmando un primero, mientras que el Sonata recuperaba una posición y el Halloween quedaba relegado a un tercer puesto del día, pero segundo en la general. La prueba ha estado dura, muy larga, la intensidad del viento muy fuerte. Entonces, para estos barcos también les exiges muchísimo. A nivel del barco y a nivel personal, no sabemos aún cómo hemos quedado, porque habrán de hacer números los que saben, pero la satisfacción es muy grande porque todo lo hemos hecho casi perfecto. El Alba confirmaba sus aspiraciones de triunfo tras vencer en la segunda jornada, ocupando ya el primer puesto en la clasificación general provisional de los Clásicos 2. Con unos escasos 21 segundos de diferencia, el Canabel, de Javier Mestre, firmó una plata, mientras que el Argos quedaba tercero a menos de un minuto de su eterno rival.
En Clásicos 1, Guya se mantuvo líder, mientras que el Yanira le retó la posición al Samarkand, que bajaba al cuarto puesto, y el Outlaw subía al tercero. Así despiertan los días en la Puig Vela Clásica Barcelona. El Village empieza a llenarse de tripulantes que cogen fuerza para dar lo mejor de sí en el último día de competición. Bueno, estamos ahí en la lucha. Tenemos un barco que ha hecho 2 primeros y nosotros hemos hecho un cuarto y un segundo. Estamos en segunda posición. Hoy tenemos que hacer una buena posición para mantener la segunda. Y si el otro barco cometiera un error, pues igual alcanzar el podio. Pero nuestra expectativa de momento realista es ser segundos. Los barcos de época Marconi eran los que contaban con una puntuación más igualada entre ellos. El Sonata, un sloop de 1937 de Jordi Cabau, con una espléndida progresión, consiguió la victoria del día, creando un triple empate a 6 puntos con el Halloween y el Islander. Finalmente se desenlazó con oro para el Sonata, que celebró la primera vez que llegaba a lo más alto del podium. El Halloween repitió de nuevo el subcampeonato y el Islander amarró el bronce. Y es la primera vez que lo conseguimos, el primero. Hemos hecho segundos y terceros, pero el primero se nos resistía y este año por fin hemos visto el objetivo cumplido. En época cangreja, el Marigold supo mantenerse en cabeza, corroborando su estilo y buen hacer, ganando por tercera vez consecutiva la regata Puig Vela Clásica. El Kelpie of Falmouth, también por tercera vez consecutiva, se afianzaba al subcampeonato y el Gypsy se colocaba la medalla de bronce. El Guya de entre los Clásicos 1, si no cometía ningún error grave, disfrutaba de 4 puntos de ventaja que le permitía saborear la victoria desde Pantalanes. En el trío de barcos compuestos por el Samarkand, Yanira y Outlaw es donde se encontraba la pugna, esta vez por las plazas de consolación. Finalmente el Guya firmó el título de campeón con una victoria dedicada a su armador y el Kelpie of Falmouth, con 10 segundos de diferencia del primero tras aplicar la fórmula de compensación de tiempos, se colocó segundo de la jornada y así subcampeón de la competición. Con 46 segundos más, en tercer lugar, logró pasar el Yanira patroneado por Andrés de León, quedándose el Outlaw a las puertas de pisar los cajones. Al alba no le tembló el pulso y se confirmó vencedor de los barcos clásicos del Grupo 2, así como campeón absoluto de la Puig Vela Clásica, convirtiéndose en la embarcación que más veces ha ganado la general de esta regata. El Cannabel firmó un tercero en la última prueba, que le llevó a conseguir la plata de la competición. El segundo puesto del día fue para el Argos de Bárbara Trilling, que se colocaba en la clasificación final lejos del podium tras una penalización de 12 puntos achacada en la primera jornada. El tercer trofeo de la clasificación final se lo llevó el atrevido de Nicola Boca. La última prueba hoy era muy emocionante porque ayer y anteayer hicimos un segundo, entonces hoy estábamos muy presionados o nos autopresionábamos nosotros mismos para mantener el puesto. Y así ha sido, hemos hecho un tercero, pero vamos segundos en la general, muy contentos. Respecto a los Big Boat, se dilucidó de nuevo un cambio de líder. La salida fue muy intensa, con el Moonbeam cuarto partiendo amurado a babor, pero sin llegar a cortar la proa al Eleonora. Una de sus viradas desventó al Moonbeam 3, obligándole a virar en busca de viento libre, pero el Sumurún fue más rápido impidiéndole conseguirlo. Así arrancaron los 4 tramos de 7,13 millas, durante las cuales el Moonbeam 3 no se acobardó y sacó a flote un primer puesto que le dio el oro en la clasificación final. El Moonbeam 4 le empataba a puntos, pero unos peores parciales le otorgaron la plata de la competición, siendo el Sumurún de Armin Fisher quien recogió el bronce final. Para el club ha sido un éxito en cuanto a participación, la gente se encuentra bien aquí, montamos los campos de regatas agradables y yo creo que técnicamente muy bien y eso la gente lo reconoce. Y eso es el objetivo número 1. No queremos crecer en números solo por números, sino crecer en calidad, o sea que los barcos que vengan realmente sean los mejores y los más representativos del mundo. Finaliza la 9ª edición de la Puig Vela Clásica Barcelona, confirmándose como una de las regatas más satisfactorias de barcos clásicos. La cita sigue en pie para el año que viene, donde se celebrará su 10º aniversario.